Muy buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un feliz domingo. Hacía ya algunos días que no nos vemos. El domingo pasado tomé un descanso, pero aquí estamos para poder hacer nuestro balance y nuestro resumen de la semana o de los temas más importantes que están en la agenda. Aquí también me acompaña una inquieta Tomasa y también a la Tacha, que en breve ustedes la podrán ver. Ya se nos fue. Gracias a todas y a todos. Vamos a esperar a que se reúnan algunos compañeros más mientras les mando saludos a quienes nos están viendo, por ejemplo, como Eiden Navarro desde Campeche, a Jaime Vázquez también le mando saludos, Paula Figueroa, un gusto también. Iván Gómez dice, lo siento por no verlo en la Feria del Libro del Zócalo. Estuvimos en la Feria del Libro del Zócalo el pasado miércoles con Fabricio Mejía, una enorme y gran plática. María del Socorro Huerta también, Fabricio Mijares, saludos. Está Damián Vega, un amigo querido, muchas gracias. Alberto Estudillo, está también mandando saludos Paula Figueroa a las gatitas. Antonio Estrella, muchas gracias por estar aquí enlazado. Edgar Alfonso Sierra desde... pues nos vivimos en Monterrey. Así es, Edgar, muchas gracias. Estuvimos sábado y viernes y sábado en Monterrey. Fue un enorme gusto estar con Andrea Chávez, con Abraham Mendieta, con el diputado Waldo, con Hernán Gómez, periodista, escritor. Hablamos sobre la reforma electoral, que es uno de los temas que va a venir muy pronto. Alfredo también nos está mandando saludos desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Saludos a querida Sandra Ortega, también está Silvia Lira León, Iván Ledesma, muchas gracias. Y Mapi Pimentel, Villamil y Villamilas, que son las que están aquí conmigo, las gatitas. Gracias a Fabricio Martínez, que nos está sintonizando, viendo desde Toluca. Desde Mexicali, Eugenio Romero Noyola, muchas gracias. Varias personas que también nos están mandando saludos y pues bueno, pronto vamos a, conforme vayamos a hacer este análisis, vamos a hablar de los distintos temas que están acumulados en la agenda. Bueno, primero lo que hay que hacer es un balance de los cambios recientes que se han dado en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de economía y aduanas. Tatiana Cloutier, una política de mucha trayectoria, de mucho respeto y de credibilidad, que no venía o no viene de los grupos tradicionales de la izquierda, sino también de los grupos que salieron del PAN con la decepción tremenda que ocasionó el gobierno de Vicente Fox, pues renunció a la Secretaría de Economía. Ella comentó en esa carta de renuncia que escuchamos todos y que la leyó en la conferencia matutina, que por ahora ella prefería irse a la porra del juego y no estar dentro del juego, en una alocución muy sentida, conmovedora. Y creo que Tatiana Cloutier, como muchísimas otras personas, políticos, dirigentes civiles y ciudadanos que han ayudado a el cambio político en este país, que ayudamos y ayudaron para que en 2018 la puerta del cambio político se abriera en este país, no se volverá a cerrar, y creo que desde Monterrey y desde la trinchera o el activismo o la posibilidad que haga Tatiana Cloutier seguirá siendo muy importante para el cambio de este país, para la transformación. Desgraciadamente los gobiernos siempre tienen estos ciclos en donde se van cambiando los equipos, la correlación de fuerzas y también las prioridades y los objetivos. Desde mi punto de vista,
es una gran pérdida para el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no contar ahorita con la presencia de Tatiana Cloutier en el gobierno federal, pero también es una gran ganancia tenerla desde el flanco civil, desde el activismo y sobre todo desde esa patria suya que es Monterrey, patria adoptiva porque ella es de Sinaloa. Aquí estoy viendo que nos están mandando saludos desde Chile, muchas gracias a quienes nos están viendo desde Chile. Hay quienes están comentando distinto al punto de vista que yo estoy diciendo, pero creo que siempre hay que valorar la aportación de cada una y de cada uno de los que han estado en el gobierno y de los que están en el gobierno de la Cuarta Transformación y de los que estamos como responsables o como servidores públicos, en mi caso, en este proceso de cambio y de construcción de cosas y de instituciones nuevas. En mi caso, pues es la construcción de un sistema de medios público que, como señalé desde que tomé esta responsabilidad, para que la televisión pública, abierta, gratuita en México, no copie aquella pues, frase desafortunada, pero muy descriptiva de Emilio El Tigre Azcárraga Milmo, que decía que la televisión que él produce es para una clase media muy jodida, que nunca saldrá de jodida. Lo que necesitamos es una televisión digna, y eso estamos construyendo. En lugar de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía, está desde esta semana la ex jefa del Sistema de Administración Tributaria del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, una funcionaria de primer nivel, de primera línea, de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador. Ella primero estuvo en la Oficialía Mayor de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, y ahí pues evidentemente afectó intereses muy importantes de, pues sobre todo de los grupos o de las corporaciones o de los clanes, yo no quisiera decir mafias, pero sí actúan a veces como mafias, de los medicamentos, y no se lo han perdonado. Tan no se lo han perdonado que todavía siguen surgiendo pues críticas sobre este tema. También en el SAT desarrolló una estrategia para que los grandes contribuyentes de este país paguen sus impuestos, para que sea un sistema mucho más equitativo sobre todo entre los más altos deudores, y logró una mayor recaudación fiscal. Este logro es un hecho que es reconocido por todos. Por supuesto, todavía falta muchas cosas por hacer en el caso del sistema de administración tributaria. Otro de los cambios importantes en esta semana y también en el ámbito fiscal fue la renuncia de Horacio Duarte, quien era el administrador general de aduanas, del sistema de las aduanas mexicanas. En la conferencia matutina del jueves, Horacio Duarte hizo un balance de lo más importante que logró en el SAT, en aduanas, en el Sistema General de Aduanas, a tal grado que la recaudación que el Estado mexicano obtendrá en las aduanas podría ascender a más de un billón, o sea, 1,000 millones, o 1,000,000 de millones, perdón, no 1,000 millones, 1,000,000 de millones de pesos, y 154,000 millones de pesos más. Es un crecimiento del 16% de la recaudación, que tiene que ver con la eliminación de muchos focos de corrupción que han existido en las aduanas mexicanas. 2,000 funcionarios fue lo que comentó Horacio Duarte, han sido los que pues de una u otra manera se han tenido que salir o los han tenido que mover de las aduanas mexicanas. Estos cambios también vendrán con la intensificación de las negociaciones con Estados Unidos y con Canadá en materia de libre comercio,
El día de hoy el periódico Reforma, como es su costumbre, contrapuntea a lo comentado por Andrés Manuel López Obrador, diciendo que Estados Unidos había renunciado a irse al panel de solución de controversias en materia energética en el marco del TEMEC. Ellos insisten en que sí va a haber ese panel como si fuera un choque, una guerra comercial, que es increíble que los sectores conservadores y los grupos que están en contra del gobierno federal estén en esta especie de espera a la cacería o a la espera de grandes conflictos con Estados Unidos para que la economía mexicana se caiga. Y creo que en este sentido hay que estar muy pendientes y no caer en la crisis de paranoia y de desinformación que se genera. Va a ser un año difícil, sobre todo el 2023, por razones que todo mundo estamos viendo a nivel internacional. Hay, a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania, una carestía de alimentos y de granos en todo el mundo. Existe también una tensión muy fuerte en el mercado de los energéticos. Esta semana también la OPEP tuvo una reunión para definir y para establecer una disminución de los precios del petróleo a nivel internacional. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional esta semana también dio una perspectiva de lo que sería el 2023 en medio de esta situación y de tensión provocada en primer lugar, por la salida de la economía global de la recesión en la que cayó por el COVID-19. El COVID-19 fue una nube muy negra que pues prácticamente dejó a muchísimos países y naciones en una situación muy precaria, de mucha desventaja. Por fortuna, México, al estar en el mercado de América del Norte, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, está en una situación privilegiada en comparación con otras naciones de América Latina, de Europa y por supuesto de Asia y de África. Esta situación privilegiada es la que tanto Estados Unidos como México quieren y van a capitalizar. No tiene sentido estar haciendo de agoreros del desastre diciendo que pues va a venir la gran crisis en México. El Fondo Monetario Internacional, que es la institución responsable en muchas medidas o en buena medida de la larga noche del neoliberalismo que vivimos en todo el mundo, en esta semana hizo una prospectiva de lo que sucedería o lo que sucederá en el 2023 a nivel mundial. El organismo redujo de 2.4 a 2.1% la estimación del crecimiento para la economía mexicana en 2022. Es una disminución de 0.3% o de 3 décimas de punto, pero incluso está por arriba de cómo se prevé que crezcan algunas otras economías. En el FMI, dice la nota, mantuvo sin cambios en 3.2% su perspectiva de crecimiento global al cierre de este año, de este 2022, pero redujo su perspectiva de 2.9 a 2.7% la del próximo año. La desaceleración esperada para 2023 se debe a que alrededor de un tercio del Producto Interno Bruto Mundial está a un paso de la contracción entre este y el siguiente año. Las economías más grandes, Estados Unidos y China, se encuentran estancadas. En Estados Unidos, una política monetaria más estricta reducirá el crecimiento al 1% el próximo año, y en China se espera un alza de 4.4%. Si nosotros comparamos estas cifras, está pronosticando el Fondo Monetario Internacional un crecimiento mayor de la economía mexicana que el de la economía de Estados Unidos. Entonces, tengamos mucha claridad y mucha certeza de que también las medidas que se anunciaron y se acrecentaron esta semana para disminuir la inflación, sobre todo
en materia de alimentos tienen que funcionar y van a ser en beneficio de todos los mexicanos y mexicanas. El sector, más bien el segmento de la economía que tiene más riesgos de subir, de aumentar por arriba de este promedio que tenemos de 8.7% analizado de inflación, es el de los alimentos. Entonces es muy importante que el gobierno federal y el presidente en persona hayan negociado con los grandes grupos y tiendas de abastecimiento de alimentos. Entonces tengamos esta certeza de que pues debe haber una situación mucho más controlada en los precios del maíz, del arroz, del frijol y de las carnes y huevo y leche y otros productos de la canasta básica. Estemos también muy pendientes de aquellos lugares en donde se incrementen las alzas muy por arriba de lo que está en promedio. Es decir, denunciemos ante Profeco los abusos contra los consumidores. Este es un tema que creo que valdrá la pena que lo sigamos abordando en estas transmisiones. Esto es lo que quería yo comentar sobre el tema económico, comercial, que fue uno de los temas de esta semana. Y ahora vamos a un tema que es inevitable mencionar en el contexto de pues una sucesión o una carrera por la sucesión que ha sido adelantada y también en el contexto de la desesperación y de la molestia de los grupos opositores en contra de los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en general del proyecto de transformación de la 4T. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Si nosotros observamos, prácticamente cada fin de semana o cada ciclo semanal, cada 6, 7 días, en las redes sociales y en algunos medios se intentan dar grandes golpes informativos, según esto, que van a hacer caer al gobierno de la 4T. Hace 15 días escuchamos y leímos que un grupo denominado Guacamaya, un grupo de hackers, de activistas o de activistas, habían hackeado 6 terabytes de los archivos de la Sedena. Y de las grandes revelaciones y supuestos escándalos que iban a derivar de Guacamaya, del sistema de Guacamayas, pues no hay uno solo que haya logrado por lo menos poner nervioso al gobierno federal. El primer tema que ellos promovieron a través de Latinus, de esta plataforma de Carlos Loret de Mola, fue el tema de la salud presidencial. Un tema que ya él mismo ha abordado, ha expresado, ha dicho en las conferencias matutinas. Todo mundo en México sabemos que el presidente de la República tuvo un infarto en 2012, que también tuvo una intervención de cateterismo en enero de este año, y que a pesar de estar bajo observación, es un hombre y un político que no deja de trabajar, que mantiene su lucidez, que todos los días está al frente del gobierno y está comunicando, y en lugar de que se le reconozca eso, bueno, tampoco tienen que hacerle un monumento, pero en lugar de que se les reconozca eso, siembran la especie o la idea de que su salud lo inhabilitaría y lo debe inhabilitar para ser presidente. Esa es parte de las cosas que se han dicho a raíz de los documentos de Guacamaya que se fueron hackeados. Pero además, no hay un solo documento que nosotros hayamos visto. Se dice en los documentos, en los archivos de Guacamaya, pero en lugar de hacer un trabajo periodístico, lo que se está haciendo es un trabajo de golpeteo prorrateado y pues mal planteado desde los términos periodísticos. Pero pues como forma parte de estas guerras, de esas guerras sucias, mediáticas, cíclicas, después de la Guacamaya, pues vino lo de Pegasus. Y apenas hace unos minutos,
la Fiscalía General de la República informó que hay 2 carpetas de investigación relacionadas con la adquisición del sistema de espionaje llamado Pegasus, que no se realizó en este sexenio, tal como ya lo subrayó y lo dijo el Ejército en un comunicado, sino que fue adquirido por la PGR, antecesora de la Fiscalía General de la República, en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, y que además fue por una cantidad cercana a los 458 millones de pesos de manera irregular. Y a quien está investigando la Fiscalía es nada más y nada menos que al mismo personaje que tuvo que ver con la construcción de la mentira histórica de Ayotzinapa, el ex responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, que se encuentra curiosamente en Israel, que pues salió huyendo como rata y se fue a Israel. Bueno, no son casualidades. El sistema Pegasus fue creado por Israel y las empresas que venden este sistema de espionaje, de invasión a los teléfonos celulares, a los mensajes de los teléfonos celulares que insertan un malware, pues son de origen israelita también, NSO Group y otras empresas. Esto lo que le hace es simple y sencillamente confirmar que la idea o la especie de que en este gobierno se está espiando como se espió durante la época de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto no tiene sustento informativo alguno, es una guerra sucia. Y aún así, la Fiscalía General de la República señala en el comunicado de hoy que está investigando este tema. Y no puedo evitar hablar en este momento, en el contexto de estos intentos de guerra sucia electoral, de un libelo que durante una semana se anduvo anticipando como si fuera el gran libro que va a derrotar a López Obrador y que lo va a revelar como un farsante, El Rey del Cash. Ese libro, El Rey del Cash, es un absoluto libelo que ha decepcionado a quienes también habían apostado que iba a ser un libro de grandes revelaciones. Son confesiones, elucubraciones, especulaciones de una compañera periodista que tuvo 18 años de relación con el ex jefe de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, y que de una manera absolutamente desleal, sin consultarle al propio César Yáñez, coloca en su supuesto testimonio una serie de revelaciones que no son tales. Lo único que ha logrado el Rey del Cash es hacer el ridículo. El ridículo porque todo el mundo sabemos y lo vemos que López Obrador vive de manera muy limitada, austera, no de ahora, sino de siempre, que su principal interés no ha sido generar dinero para él o robarse el dinero de las arcas públicas, y que además no hay ni siquiera una cantidad exacta que uno pueda decir, bueno, es que se robó vía el cash tanto dinero cuando fue jefe de gobierno, tanto dinero cuando fue candidato presidencial en el 2006, tanto dinero en el 2012 y tanto dinero en el 2018. No hay nada, es intriga pura, es absolutamente un libro intrigoso sin sustento periodístico y sin sustento informativo. Pero, como el propio Andrés Manuel López Obrador señaló el viernes pasado, cuando alguien tira un golpe y lo hace de mala manera, de mala fe, como este libelo, existe algo que se llama el efecto boomerang, que es el golpe se te regresa de una manera mucho más grave y mucho más fuerte que como originalmente había sucedido. Además, coincide este tipo de publicaciones con revelaciones, incluso de la prensa española, de que abogados como
el abogado de Enrique Peña Nieto, como otros personajes, pues tenían cuentas de 254 millones de dólares en el extranjero, en el Banco de Andorra. Entonces, ¿de qué vienen a decirnos que el rey del cash es Andrés Manuel López Obrador? Eso creo que está absolutamente pues fuera de contexto y de realidad. Lo que está sucediendo es que hay una desesperación de sectores de la oposición y de la opinión pública, que lo que están observando es, a final de cuentas, el avance de los proyectos y de las medidas que ha tomado el gobierno de López Obrador. Esta semana, la Cámara de Diputados terminó por ratificar la reforma constitucional a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas para que su presencia en tareas de seguridad pública se prolongue hasta 2028. Esto está regulado ya constitucionalmente. Y este asunto de que es la militarización del país es absolutamente otra manera de confundir a la opinión pública y de sembrar una guerra sucia. Es la regularización de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Pero la militarización del país significaría prácticamente el estado de sitio, el estado de emergencia, el toque de queda. Y eso no está sucediendo. Es una exageración y es mala leche y mala entraña estar diciendo esas cosas. ¿Es lo deseable? Pues por supuesto que para muchos no sería lo deseable. Por supuesto que hubiéramos querido tener en 3 años o 4 años una fuerza policíaca federal capaz de evitar, por ejemplo, la tragedia que acaba de suceder en Irapuato, o la tragedia de Guerrero, o la tragedia de Zacatecas, y las tragedias que ocurren en varias zonas del país en donde hay una presencia todavía muy arraigada del crimen organizado y que como un cáncer no se puede extirpar de la noche a la mañana. Se necesita de una tarea social muchísimo más convencida. Entonces, en política, como lo ha señalado también López Obrador, hay que apostar o hay que elegir entre inconvenientes. Retirar al ejército de manera abrupta y a la Marina de las labores de seguridad pública en estos momentos sería un suicidio institucional. Y creo que también esto hay que analizarlo y hay que contextualizarlo en el marco de las guerras y las batallas en redes sociales que se arman contra el gobierno federal. Creo que estos son los temas más importantes. Voy a aprovechar ahorita para ver sus comentarios y también leer algunas de las opiniones o de las preguntas que tengan. Agradezco muchísimo que se hayan estado aquí con nosotros varios y varias compañeras y compañeros que además siempre están al frente y al pie del cañón, como Arturo Campos desde Villahermosa, Tabasco. Veo muchos que se han estado conectando a lo largo de la transmisión. José Luis Rivera, bueno, en fin, está haciendo un comentario típico. Raúl Solís Ruiz, los guacamayas o guacamayos terminaron en loritos, dice. Ese es un punto de vista que además es muy simpático. Belinda Estrada nos manda saludos desde la comarca lagunera. Ángelo dice que nos manda saludos también desde Puebla, muchas gracias. Betty Valderas, muchos mexicanos queremos que la 4T tenga un canal de televisión, que AMLO no espere que la izquierda sea, la 4T no tiene un canal de televisión. El Estado mexicano tiene varios canales públicos. Es decir, la 4T es una expresión de un cambio generalizado y que debe estar tanto en los medios públicos como en los medios privados. Por supuesto, de una manera plural, coexistiendo con quienes no están de acuerdo con la 4T. Pero bueno, esto nada más es para aclararlo. Gerardo Floro dice, Estados Unidos piensa que está con los gobiernos derrotados de la derecha.
piensa que está con los gobiernos derrotados de la derecha de Perú, Bolivia, Colombia, Argentina. Ya no entendí mucho el comentario. Dice Raúl Solís, que nos manda saludos desde Aguascalientes. Gabriela Moctezuma me manda felicitaciones, muchas gracias. Me comenta, es emocionante formar parte de un movimiento que tiene a mentes brillantes. Muchas gracias. Somos muchos y muchas los que formamos parte de un movimiento de cambio que viene desde 1988, de manera reciente en mi caso, y desde 1968. Crescencio de Jesús dice, México tiene pueblo para defender la nación, nunca más vamos a ser el patio trasero de nadie, ni tierra de conquista. Arturo, absolutamente de acuerdo, Arturo Sartori dice que nos manda saludos desde Guadalajara y les mando un saludo muy fuerte. Gracias por estar aquí al pendiente de esta transmisión. Lorena Escobar, gracias por tus saludos desde Tlaxcala y tu punto de vista. Juan Carlos Marcás también nos manda saludos. Arturo Sartori Res Mejía dice, por favor hagan clips cortos para Canal 14 de los mejores momentos de la Feria del Zócalo. Esa es muy buena idea, te la retomo. Irma García, Genaro, ¿no se te hace raro de que no hablen las guacamayas de los sexenios pasados ni lo de los prianistas? Pues no, porque están hechos, o sea, es un hackeo selectivo y evidentemente, como yo comento, forma parte de la guerra de desinformación o de la guerra sucia o de la guerra de infodemia. En fin, muchas gracias por estar aquí en esa transmisión. Les deseo un enorme éxito en esta semana que viene y que lo que resta de este domingo la pasen muy bien, muy tranquilas y tranquilos con sus seres queridos. Gracias.